Ya está. Bueno, buenos días a todos. Buenos días en este segundo día de las jornadas virtuales de psicoterapia femenina organizadas por el Instituto Neusis y Sofía Psicología Femenina. Estas jornadas de mujeres lluvianas ayer nos han dejado un montón de aprendizajes, de conocimientos, de emociones, de intuiciones con las que nos hemos ido a dormir. No sé ustedes, pero yo he tenido unos sueños alucinantes después de toda la información recibida Tremendo. ayer. Han aparecido tantas cosas por allí. Bueno, mi terapeuta se las verá con eso en nuestra próxima sesión. Y hoy vamos a seguir metiendo más información para seguir estimulando un poquito el alma y encontrándonos un poquito con el alma. Así que en esta primera ponencia de este segundo día va a estar acompañándonos Stephanie Pérez. Fernanda Bolli, nuestra compañera, la va a estar presentando. Y luego, Stephanie, cuando vos me digas, yo te coloco las diapositivas. Adelante. Bien. Bueno, buen día, bienvenidas a todas. Vamos a recibir a nuestra ponente, nuestra primera ponente del día. Ella es Stephanie Pérez. Va a desarrollar su tema La voz del patriarcado en la psique femenina. Ella es psicóloga clínica con especialidad en intervención en crisis y una maestría en musicoterapia. Enfocada en espacios comunitarios y educativos, su formación incluye 8 años en teatro y percusión, arteterapia con enfoque junguiano en el Instituto Leusis, donde fui su maestra, y estoy muy contenta de acá de poder presentarla, y metodologías educativas para trabajar con personas con necesidades especiales, desempeñándose también como docente. Ha trabajado en comunidades indígenas amazónicas del Ecuador, abordando temas como educación, territorio y soberanía alimentaria, además de facilitar círculos de mujeres. Actualmente hizo un trabajo maravilloso de final de curso también relacionado a eso. Actualmente reside en las Islas Galápagos, donde promueve procesos educativos contextualizados, círculos de cuentos, musicoterapia y arteterapia en una biblioteca comunitaria, junto a espacios de encuentros para mujeres en Santa Cruz. Además, es Moon Mater, formada por Miranda Gray, maestra en terapia angelical, ma- maestra de yoga y cuenta con 7 años de experiencia en acompañamiento terapéutico en práctica privada. Actualmente cursa formación en psicoterapia junguiana en la Escuela Leusis. Muy bienvenida, Stephanie. Acá estamos esperándote. Hola, buen día con todas. Qué gusto y qué honor estar aquí con ustedes esta mañana. La verdad es que el tema que me ha tocado ha sido un desafío bien bonito y me ha invitado a leer bastante, a investigar bastante, igual a poner acá desde eso, ¿no? Desde una crítica y a preguntas abiertas para que todas podamos empaparnos de este tema. Nati, te voy a pedir, por favor, que abras las diapositivas. Eh, bueno, quisiera contarles que primero esto ha sido así como muy personal para mí, entonces siento que antes de exponer todo el tema estaba como pensando, ¿no? Bueno, ¿desde dónde voy a hacerlo? Y me surgieron un montón de preguntas, entonces sentí importante hacer una reflexión previa de esto, ¿no? Antes de empezar la conferencia. Entonces quisiera leerles esto. Sin embargo, primero, para contextualizar, vamos a hablar un poco de la voz del patriarcado en la psique femenina. Me voy a basar específicamente en un libro de Sidra Stone, que es El patriarca interior, que seguramente muchos de ustedes lo han leído o lo han escuchado. Eh, y bueno, para poder hablar de un patriarca interior, evidentemente tenemos que visibilizar y hablar también del patriarcado y la cultura patriarcal, entender el animus y el ánima, logos, eros, y también como resaltar estas autoras jungianas maravillosas como Emma Young, que hizo 2 ensayos maravillosos y dentro de eso habló mucho del animus negativo. Voy a tomar algunos ejemplos como Atenea, que es la hija de Zeus, del cuento del viejo Rembrandt, y el caso de Ana Marjula, que es parte de un libro de Bárbara Hanna. Bueno, previamente a todo, quisiera decirles que la idea es que este espacio corto sea muy dinámico, entonces yo les he traído 3 ejercicios para que podamos a la par ir reconociendo la voz de nuestro patriarca interior. Así que, porfa, Nati, pasa a la siguiente diapositiva.
Bien, les voy a pedir a todas y todos, si alguien nos acompaña ahí, todos, que por favor en una hoja escriban, ¿no? Lo siguiente. Primero, quisiera que se tomen un momento para donde estén, sentarse, relajarse, cerrar un poquito los ojos y escucharme lo que les voy a guiar. Va a ser siempre, full sencillo, pero es parte también de las técnicas que usa Sidra Stone, que es el diálogo con las voces, ¿no? Entonces, quiero que porfa todas cerremos los ojos en este momento. Hagamos una respiración profunda. Y les voy a pedir que imaginen un hombre poderoso. El primero que se venga a su cabeza. Probablemente ha aparecido en algún mito, en algún cuento de hadas, religión o canción. No lo sé. El primero que se venga. Tal vez un barba azul, como hablábamos ayer, ¿no? Un personaje que asesinaba a sus esposas o cualquiera que represente esos arquetipos masculinos dominantes, poderosos, ¿no? Que están dentro de esta psique nuestra femenina. Uh-huh. Imagínense cualquier hombre poderoso que les venga a la mente y escríbanlo en su papel. Cuando ya lo tengan, simplemente lo van a dejar ahí y más adelante les voy a decir qué va a pasar con esto. ¿Sí? Bueno, recuerden que era el primero que se nos venía a la mente, entonces lo dejamos ahí y ya está. Este es el primer ejercicio y luego ya les voy a decir cómo vamos a ir integrándolo, ¿bien? Nati, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, como les decía, siento que este es un tema bastante controversial, diría yo, porque es sensible tocar las fibras del patriarcado sin una crítica. ¿Sí? ¿Por ahí alguien? ¿No? Ya. Entonces, previo a hablar de esto, quisiera compartirles una reflexión que hice, que fue también para mí misma y para poder centrarme en este tema, ¿no? Quisiera decirles a todas, a todos, a todes, que esta conferencia, este espacio, ofrece una invitación un poco incómoda, pero necesaria a cuestionar, a remover capas y a mirar hacia adentro. Hablar del patriarcado y en particular del patriarca interior puede remover muchas cosas. Y sé que al abrir este tema también me expongo a veces a que se abran críticas, pero creo que es parte del camino atrevernos a preguntarnos cómo opera este sistema, no solo fuera, sino dentro de cada una de nosotras. Rebelarse contra un sistema que ha oprimido históricamente a las mujeres y a todas las identidades que escapan a la norma es importante, pero no alcanza si no miramos cómo hemos interiorizado esas estructuras. Cómo muchas veces ese patriarcado vive dentro de nosotros, hablándonos con la voz de un padre severo, de una madre exigente, de una religión que castiga, de una escuela que premia el silencio y la obediencia. Mi patriarca interior realmente no es un personaje lejano, lo escucho seguido. En esa voz que me critica cuando dice no soy suficiente, que me empuja a producir más, a no fallar y a no mostrar fragilidad, que me empuja a compararme también con la figura de lo masculino externo. Pero también sé que no es solo mi voz, sino es una construcción cultural, una herencia incluso psíquica, inconsciente que cargamos muchas veces sin saberlo. Tengo que admitir que no todo en él es negativo. A veces también me ayuda a ordenar, a enfocar, me da fuerza. Pero el problema aparece cuando domina, cuando silencia, cuando me separa de mi cuerpo, de mis emociones, de otras personas, de otras mujeres. Por eso, más que combatirlo, intento escucharlo con distancia, entender de dónde viene y por qué aún lo necesito. Ahora bien, también me parece importante reconocer algo que muchas veces se pasa por alto y es el privilegio que tenemos todas de estar aquí
frente a este espacio, ¿no? Al tener acceso a libros, de educación, a tiempo, a espacios de reflexión y a conceptos, porque sí, incluso el lenguaje con el que hablamos del patriarcado, de lo femenino, de lo masculino, ha sido moldeado por estructuras coloniales, por una forma blanca, occidental, cis, heterosexual, de entender el mundo. Incluso palabras como mujer y hombre están atravesadas por una historia de exclusión y también puede ser de binarismo. ¿Y qué pasa con quienes no se identifican dentro de esas categorías? Con las personas no binarias, transracializadas, indígenas, migrantes, con aquellas voces que han sido sistemáticamente silenciadas. Tenemos que ser críticas, no solo con el patriarcado, sino también con las formas en que los nombramos, porque a veces sin darnos cuenta reproducimos las mismas lógicas que decimos querer desarmar y también nos ajustamos. Yo me ajusto a veces inconscientemente a lo blanco, a lo académico, a lo que suena bien, dejando afuera otras formas de saber y de ser. Por eso, esta reflexión no es una verdad absoluta, es apenas un intento, un gesto, un deseo de nombrar lo que nos pasa, de ponerle palabras a algo que se siente, que se sufre y que también poco a poco se puede transformar, porque entender al patriarca interior no es un destino final, sino un proceso constante de conciencia, de ternura y de revisión. Quizás lo más revolucionario hoy no sea destruirlo, sino poder mirar a los ojos y preguntarnos, ¿qué necesito aprender o desaprender para volver a mí? Y les dejo con esa pregunta y ahora quiero adentrarme a definir, ¿no? Igual desde cuestionándome un poco también a definir el patriarcado como esta estructura de poder. He tomado estos conceptos de una organización feminista acá que también los toma de autoras feministas muy importantes de la Via Yala, ¿no? Y ellas hablan mucho del patriarcado como una organización política, económica, social y religiosa basada en una autoridad masculina y en el predominio del hombre sobre mujeres, hijos, jóvenes y generaciones posteriores, y la prevalencia de la línea paterna. Surgió históricamente como una toma masculina que incluyó la apropiación de la sexualidad, la reproducción femenina y la descendencia, y la creación de un orden simbólico legitimado a través de mitos y religiones. Hay estudios más recientes que muestran cómo en la formación del Estado moderno el patriarcado articula su poder mediante este pacto patriarcal, ¿no? O fraternidad masculina, que a través de instituciones como la familia reproduce la dominación femenina. Pásale, Nati, por favor. Entonces, bien, como les decía, podemos hablarlo desde muchas aristas, pero esta vez me voy a enfocar en este libro de Sidre Stone, del patriarca interior, en el que aborda cómo las mujeres pueden estar influenciadas por una voz interna, producto de más de 2000 años de patriarcado. Y esta voz denominada el patriarca interior continúa dirigiéndonos según viejas reglas y valores patriarcales, incluso sin darnos cuenta, ¿no? Muchos de los cuales han sido transmitidos por generaciones. Y ella dice, a veces ha sido transmitidos incluso por nuestras madres, abuelas, tías, sin afán de juzgar o revictimizar, pero ha sido incluso ellas las que transmiten, ¿no? Estos discursos. Pueden manifestarse como una voz crítica, rígida, dominante o controladora, que refuerza roles tradicionales de género, suprime el empoderamiento y sobre todo el patriarca interior juzga a la mujer cuando se sale de lo establecido. Sidre Stone lo nombra como el rey en las sombras, ¿no? Como de alguna manera lo podemos ver como un arquetipo del rey en las sombras y ahí ustedes ven una imagen que ilustra de alguna manera el cuento de Ring Rang, este viejo que engaña a esta niña y la encierra en una cueva, ¿no? Y que también justamente es una manera de entender como una forma distorsionada del ánimus negativo interiorizada desde el patriarcado, que es justo el ánimus negativo de lo que vamos a hablar más adelante, tomando en cuenta el ensayo de Emma Young. Ya les voy a hablar más adelante también de la historia de Ring Rang. Pasemos, Nati, por favor.
Algo con lo que empieza Sidre Stone en su libro es que ella cuenta que cuando era niña estaba jugando ajedrez con otros niños, ¿no? Y pues este niño estaba jugando con un niño y este niño se había molestado mucho porque pues ella estaba ganando. Y llega su madre, ¿no? Y le susurra al oído como, déjalo ganar. Es que es un niño y a los niños les gusta ganar, déjale ganar. Entonces, para ella eso marcó una de las primeras huellas de su patriarca interior, ¿no? Me enseñaba a crear mi propio patriarca interior. Entonces, con ese concepto, ella también amplía y habla de las voces múltiples, de los yos, de todas esas voces que tenemos dentro que nos definen y de estos arquetipos que están también, ¿no? Dentro de nosotras. Ella habla de la empujadora, esa voz que le dice, vamos, tú puedes, de la que ama la playa, de la crítica, de la jueza interior. Mi jueza interior es a veces súper fuerte, de los dios primarios, esos que dejamos salir o de los que nos guiamos más, y de los dios repudiados, esos que los tenemos en la sombra, pero que también a veces nos dirige y no nos damos cuenta y que los proyectamos, ¿no? Y los elegimos y los vemos a través de los otros, las otras. Eh, el patriarca interior desvaloriza lo femenino, incluso lo hacen mujeres poderosas. Su voz crítica se activa especialmente en temas de relaciones, de poder, de sexualidad y emociones. Bien, pasemos a la siguiente, por favor, Nati. Entonces, creo que es importante volver a contextualizar y hablar de, si hablamos de un patriarca interior, hablamos también del ánimos en alguna de sus formas, y obviamente hay que volver a entender el ánima y el ánimus como esto que no son sinónimos de hombre-mujer, ¿no? Ni de masculino y femenino en sentido biológico-social, sino principios psíquicos o energías arquetípicas que habitan en todas las personas y que es independiente de su género o orientación sexual. Y que el ánima lo que proyecta es eso, lo receptivo, emocional, intuitivo, creativo, lo relacional. Y el animus, lo activo, lo estructurador, lo verbal, lo analítico, lo asertivo. Pasemos por Fonati. Recordemos, y estaba en alguna clase con un profe que estimo mucho acá en el EUSIS, que decía, la condición masculina o del ánimos, hay que recordar que es fragmentar, ¿no es cierto? Y la naturaleza de lo femenino, en cambio, es unificar. En términos simbólicos, el ánimos fragmentado refleja la multiplicidad del pensamiento lógico y racional, la variedad de roles sociales y de modos de acción que el hombre, y por extensión al arquetipo masculino, puede adoptar. Estamos hablando entonces de logos, de eso masculino, eso que separa, que diferencia, que clasifica, que es mente, que escapa, y de eros, eso femenino, que integra, une, contiene y que está relacionado con el alma. Siguiente, por favor, Nati. Bueno, antes de hablar de esto y sus narrativas, quisiera saber si hay dos personas que me quieran compartir cuál fue el nombre de este hombre que pusieron en el ejercicio número 1. Ahí veo dos manitos levantadas. Sí, Nelly. Sí, el primero que me vino a mí fue el que me vi una película hace años de Mel Gibson que fue Corazón Valiente. Ese fue el nombre que me vino a la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué te vino ese nombre? A mí me impresionó mucho y es más, cada vez que puedo verme me gusta y me llama más la atención el hecho de que, que él tenía mucha amor hacia la, la gente humilde, ¿no? Las injusticias que se ven en esa película son muchas las que nosotras a veces vivimos. En el caso de las mujeres, la cuestión de abusos, de violación, de que tenemos que muchas veces ser abnegadas
y que no importa, pongamos, los sentimientos que uno pueda tener, sino que hay que callar. Entonces él como salió mucho a la defensa de esa mujer que fue pareja de él. Entonces sí me gustó bastante el, el sentir de defender y de ayudar y llegar hasta las últimas consecuencias. Gracias, Nelly. Creo que la idea también es que con ese nombre que se nos vino aquí, veo que pusieron Trump, a mí también se me vino Trump, Putin, Rasputin, y bueno, Silvana y Ángela, creo que ahora es que estoy viendo el tiempo, más bien les voy a pedir que me ayuden participando en el siguiente ejercicio, pero lo que quería decirles es que justamente como que veamos por qué se nos vino ese nombre, por qué vemos esas características en por qué elegimos de ese personaje, por qué nos relacionamos con ese personaje o nos impactó ese personaje y esas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Emma Jung habla del ánimos negativo, ¿no? Lo describe al ánimos primero como un arquetipo masculino que vive en el inconsciente de la mujer. Eh, Puede ser una fuerza positiva intelectual, activa, creativa, o puede tomar una forma negativa o tiránica cuando no está integrado. Entonces, cuando no está integrado, este ánimos es negativo y se manifiesta como esta voz racional, crítica, fría, autoritaria, fragmenta el mundo interior, aparece como múltiples figuras masculinas, está el juez, el profesor, el guerrero, el predicador, le dice a la mujer cómo pensar, cómo hablar o actuar para ser aceptada o correcta. Cuando no se reconoce, controla la identidad desde las sombras. Algunas de las narrativas que tiene este ánimos negativo es esto de, eso es ridículo, nadie te tomará en serio. Tú no sabes lo suficiente para hablar, a mí me ha pasado un montón. Necesitas una figura masculina que valide lo que haces. O realmente como lo vemos, como admiramos estas figuras masculinas porque son las que validan esos conocimientos que tenemos. Eres emocional, no puedes liderar, ¿no? Son como algunas de las narrativas o estos discursos que traen cuando el ánimos no está integrado, cuando está en la sombra, ¿no? Eh, Bien, pasemos a la siguiente, por favor, Nati. Entonces, decía yo, ¿cómo? A ver, entonces hay un ánimo negativo y si Stone habla del patriarca interior, ¿qué veo de igual, no? O sea, porque ambas son figuras internas, patriarcales, que se expresan como juicios o exigencias. Operan desde el inconsciente y muchas veces disfrazados de realismo, sabiduría, prudencia o lógica. Suelen boicotear el deseo, la creatividad y la autenticidad femenina. Suelen decirnos muchas veces como de, no, eso nos hace débiles, pensar en eso nos hace débiles o no, porque de alguna manera también a veces nos ponemos en esta lucha contra el patriarcado, con el sistema patriarcal, con la cultura patriarcal, entonces nos ponemos desde una posición de igualarnos a un hombre para poder ser visibles, ¿no? Eh, y a veces lo que pasa es que se expresa con autosabotaje, con vergüenza o con exigencia extrema. Recuerden que no todo es negativo con el patriarca interior cuando se integra, también hay aspectos funcionales que nos ayudan con dando orden, nos impulsa el éxito, nos empuja a crear y nos hace productivas porque son características del ánimos, ¿no? Que más bien como al reconocerlas nos ayuda a integrar, que es lo que estamos buscando, ¿no? En estos diálogos, ¿no? Entonces la idea es fragmentar, abrir estos diálogos con nuestro patriarca interior para poder reconocerlo y así decir, ok, bueno, ¿quién está hablando detrás de esto, no? A lo largo de mi vida, a lo largo de qué cosas se está asumiendo desde la cultura patriarcal y que de eso soy yo y que de eso no soy, que eso me pertenece y que no me pertenece. Bien, pasemos, por favor. Ok, entonces hablando de esto, les quiero pedir a todas, y más bien por temas de tiempo, y les voy a leer aquí en el chat porque son ejercicios súper lindos y los voy a dejar para que ustedes lo hagan y lo puedan ampliar. Incluso hay como, Siderstrom propone como dentro de su técnica de diálogos de voces un montón de ejercicios para hablar con el patriarca interior, con ese rey en las sombras, ¿no? Entonces aquí les voy a pedir, porfa, que
se imaginen ustedes de niñas, y si hay un nombre de niños o de niñas, imagínense a una edad de niñas, 7, 8, 9 años, qué sé yo, donde recuerden algo que les dijeron que sí podías hacer o ser. Y escríbanlo en ese papel o en la compu, pónganlo, escríbanlo y miren el ejercicio de escribirlo, ¿no? Recuerden algo que les dijeron que sí podían hacer o ser. Ejemplo, tú sí puedes hablar fuerte, tú puedes cuidar a tu hermanito, tú puedes ser buena en la escuela, la niña buena, ¿no? ¿Qué cosas les dijeron? Su papá, su mamá, su tía, abuelos, el profe, no sé. Escríbanlo, escriban esa frase. Y luego, cuando ya la escriban, ¿sí? Les voy a pedir que abajo recuerden algo que en cambio les dijeron que ustedes no podían hacer o ser. Veanla a esa niña ese niño de 8 o 9 años que estaba frente a alguna situación y escuchó de un adulto probablemente, puede ser también de otros niños, ¿no? Que también están replicando discursos, eh, decirles algo que no podían hacer, ¿no? Como, eso no es para niñas, no seas mandona, no te pongas así. Una niña buena no habla así. Yo recuerdo claramente que a mí me decían que tenía una voz chillona, que gritaba mucho. Entonces, mis tías me decían, ay, las niñas no gritan así, no se ríen así, ríete más despacito, ¿no? Y eso para mí, eh, ahora que lo internalizo y lo entiendo, pues también influyó mucho en cómo me expreso desde el canto, porque, bueno, pues yo también canto a veces y a mí me costó mucho desbloquear eso y fue algo, un recuerdo bien importante. Bueno, ahí les cuento este ejemplo mío propio y ahora quiero más bien leerles. Así que quien ya tiene esos dos recuerdos, porfa, pues siento que una persona puede compartirlo a todas y las demás, quien quiera compartir, pongámoslo en el chat, así lo leemos y así todas nos nutrimos también de estas experiencias. Entonces, si alguien de ustedes quiere compartirlo, me encantaría escucharlas. Si alguien levanta la manito. Si no, bueno, te comparto yo, Steffi, para ver si se. Ahí Neri Ay, levantó Nelly, la Nelly, manito. sí. Ahí está, Neri. Nelly, Ah, pero también me ha encantado escucharte, Nati. Así dale, que las ahora dos. después de Nelly te Gracias, cuento Nelly. rapidito yo. Oh, Bueno, Nelly, Nelly y Patricia, sí, gracias. no pude recordar ninguna estímulo que me hubieran dicho a mí, usted lo puede hacer. No pude recordar. De pronto no me lo dijeron, pero sí me dijeron muchas veces eh, que no podía hacer nada rápido, que era muy lentejas, como le dice acá en Colombia, ¿no? Entonces, eso sí lo escuché muchas veces. Ujú. Sí, también comparto. Gracias, Nelly. ¿Alguien más? Cualquiera de los dos, algo que recordaron que no podían hacer o algo que recordaron que les dijeron que sí podían hacer. bueno, Ah, a mí, Steffi, que te decía, el tema de no hables tan fuerte, cosa que no he podido cumplir. Acá seguimos hablando fuerte. Y qué feo cantás. Me hiciste acordar con lo del canto. Qué feo que cantás. Deja de cantar. ¿No? Bueno, wow. ahí sigo con eso. Y de lo que sí podía hacer también era esto de vos vas a ser una linda maestra, una buena maestra, podés ser maestra. El resto era todo manos de manteca, me decían porque se me caían las cosas. Wow. Gracias, Todo se Nati. te cae, todo. Bien, Ah, está Patri y está Sandri ahí. ajá. Sandra Bueno, Sicardi y Patricia. Si querés. de lo que podía hacer, nosotros éramos 6 hermanos, 2 chicas y 4 muchachos, edades muy seguidas. Entonces era pues igual.
va, monte en bicicleta, súbase al árbol, en eso como la parte física, ¿no? Que no había como esa distinción entre niños y niñas. Y lo que siempre, algo que recuerdo mucho, yo era muy llorona, y entonces mi papá me decía, ay, usted parece una mantequilla derretida, deje de llorar. Y eso se me quedó marcado ahí de que no ¡Wow! podía llorar porque parecía mantequilla derretida. Ni siquiera cuando me pegaba por allá de andar brincando y llegaba yo, "Ay, no, no llores, no llores, no, parece una mantequilla derretida". Eso lo recuerdo mucho. Me identifico. Gracias, Patricia. Sandra. Bueno, mis viejos tuvieron dos hijas mujeres. Yo soy la menor y entonces, claro, mi papá nos jugábamos a titanes en el ring, o sea, él quería tener un varón, claramente. Y, y siempre fue como muy bien visto esto del estudiar y de, no, como que hay que ser alguien en la vida, hay que estudiar para ser alguien en la vida. Pero en realidad la que era la voz del patriarcado, que por eso me gusta como que no tiene que ver con los hombres, sino que, porque la voz del patriarcado en mi casa era mi mamá, ¿no? Que, digamos, después cuando tuve hijo, me decía, no, pero hay que ser una buena madre. Entonces yo decía, ay, pero ¿cómo es? Estoy estudiando. No, ahora tenés que dejar todo para cuidar a tus hijos, ¿no? Como que primero había dicho, hay que estudiar para ser alguien y después, ¿no? Como esa ambivalencia ahí, eso. Gracias, Sandra. Me identifico también y creo que la idea es justo que podamos reconocernos en las voces de todas y eso que nos decía. Quisiera leerlo, los que pusieron acá súper rápido. Joana dice, me dijeron que sí podía cantar, bailar y ser personería de la escuela. Jenny dice, sí podía danzar y no podía salir sola o a donde yo quisiera por ser niña o mujercita. Esta idea de mujercita es también fuerte. Magdimar dice, tú debes ayudar en los oficios de la casa. Y esto que la segunda, ¿recuerdas algo que te dijeron que no podías hacer? Estar en la calle, no es para niñas, debes jugar en la casa. Hmm, qué bueno que ahora salimos a las calles bastante a gritar fuerte. Eh, Joana dice, negativo no, solo que no hablaran tan duro, pero sigo hablando igual. Qué bien, Joana. Hay muchas que queremos escucharte. No puedes andar en bicicleta porque, Graciela dice, no puedes andar en bicicleta porque eso es de varones, pero sí puedes estudiar y tener un título. Y así fue. Carla Aguilar dice, una profesor en la universidad de la que fue ayudante de antropología me dijo que tenía que elegir entre ser bella o inteligente sutil. Me cuesta fijarme en mi cuerpo, cuido lo que es alimentación, ejercicio, pero lo que es apariencia, superficie, piel, me cuesta tener hábitos de cuidado constante. ¡Wow! Escuchemos esas voces, ¿no? De este patriarcado interior. Es, es re interesante todo lo que sale cuando nos escuchamos desde ahí. Lo que sí podía ser, dice Natacha, señorita, también ser lo que quiera ser. Lo que no, no debía ser tan inquieta o loca, no andar chascona, no sé qué significa chascona, tal vez, bueno, luego ya nos cuentas, Natacha, y eso me identifica hasta ahora, ando con el pelo suelto siempre. Gascona es como despeinada, que no se peina. Ah, ok, ok, chascona, ajá. Bien, Isabela, debes apoyar a tus hermanos, eso que te dijeron que sí podías, y lo que no podías, no puedes coquetear. No, ayer me acuerdo que hablábamos mucho de la Afrodita y me viene esto a la memoria, no puedes coquetear, wow. Las mujeres, dice Marisela, no trabajan, el dinero del hombre es bendito y el de la mujer maldito. Ok. Ana Laura, eres una acelerada y hasta ahora lo soy. Viva Ana Laura. Marisela, no grites, las damas no gritan, no te sientes así, las damas no lo hacen. A los hombres no se les ve a los ojos. No puedes convivir con hombres, debes llegar a casa antes que tu esposo. Las que llegan tarde son puntos suspensivos, ¿no? Uf. Adri dice, no es negativo, pero que era inteligente y debía estudiar bien, ¿no? Nuestra voz del patriarcado se influencia un montón de cómo nos hablaron nuestras figuras primarias.
Eh, en casa hay mucho que hacer. Sí, Mari Carmen. Eso también me decían a mí. Adri, y hoy no tengo un título, me cuesta, es como un pendiente. Bueno, el título, vamos, preguntémonos cuánto nos define o no, y depende desde dónde, qué voz nos está diciendo que eso nos puede definir, es un pendiente. Ángela, ¿las pueden ser de la madre, las voces? Sí, pueden ser también como, eh, digamos, inconscientemente a veces la madre dice cosas que generan o que estructuran este patriarca interior. Noé dice, sí puedes estudiar, no puedes tener un negocio o no saber o no sabes sobre el negocio. iPhone de Anami, perdón si me equivoco en la pronunciación. Mi papá y mamá no me dejaron hacer ejercicios. Hoy tengo 48 y hago de todo. Yo hago todo lo que me proponga y no lo juzgo, pero hoy por hoy lo hago y apoyo a todo aquel que pueda que se mantenga activos físicamente. Wow. Ángela, mi madre me decía que no hacía nada bien, no servía para nada, se arrepentía de haberme parido. Uf, soy Susana, soy la número 12 de 13 años. No me dijo nada mi padre y mi madre, me decía que podía hacer cualquier cosa. Qué hermoso. Gracias, Susana, por compartir esta mirada también. Joana dice, tuve una mamá patriarca y ahora yo soy la mamá patriarca. Ok. Uf, gracias. Pasemos a la siguiente, Nati. Ok. También quisiera decirles que dentro de todas estas autoras, ¿no? Hay un libro que me llamó mucho la atención, que es este de Adicción a la Perfección de Marion Woodman, que justo también tiene que ver con este rol del perfeccionismo, ¿no? La lucha interna entre el alma y el ego perfeccionista. Ella lo que hace es explorar cómo muchas personas, especialmente mujeres, desarrollan una adicción a la perfección como forma de controlar su entorno, cumplir expectativas externas o evitar el dolor emocional. Esta necesidad de ser perfecta puede volverse a veces destructiva, perdón. La desconexión del cuerpo y la psique femenina, a veces siento que pasa que nos desconectamos del cuerpo porque termina siendo un tema que reprime, ¿no? La sexualidad también. Woodman explica cómo muchas mujeres han interiorizado ideales culturales de perfección, autocontrol, delgadez, que las alejan de su verdadera esencia corporal y emocional. Y luego ella propone este término de volver a reconocer, resaltar el femenino instintivo, que más bien representa eso, todo lo salvaje, libre, natural, visceral, que vive dentro de nosotros y que está en ese saber del cuerpo, en esa sabiduría emocional y ancestral que no se mide en productividad, por supuesto tampoco se mide en perfección. Les dejo estos datos por si alguien quiere saber más de este libro, porque también influenció mucho a poner en esta práctica. Bien, creo que pasemos y luego hacemos este ejercicio, si no estamos muy seguidos de los ejercicios y pues ya se nos acaba el tiempo. Esto es algo muy fuerte que lo leí y dije, wow, recordar esto, ¿no? Los mandatos del patriarca interior se establecen en la infancia y nuestro comportamiento puede estar secuestrado por estas normas sin darnos cuenta. Esta es una foto de una cultura en donde les casan a las niñas, de muy niñas ya se las casan, ¿no? Qué fuerte. Bueno, pasemos, porfa. Y bueno, yo también me cuestiono esto y digo, bueno, ¿y cómo es esto de las proyecciones? Entonces, recordar que no dependen del sexo del otro, sino de qué arquetipo anímico está activado en mí. Recuerdo que ayer le pregunté algo también de esto a Fer, porque no importa el género, pero una persona puede proyectar en otra persona independientemente de su género aspectos muy integrados de su alma, porque estamos hablando de principios energéticos del ánimo y ánimos, ¿no? Que pueden estar, no importa seas él, ella y demás. Ejemplo, una persona que se define como mujer puede enamorarse de otra mujer porque esa otra refleja su ánimos, fuerza, pensamiento, presencia. Una persona que se define como gay puede verse profundamente conmovido por otro hombre que despierta en cambio su ánima, ternura, creatividad, espiritualidad. Una persona no binaria puede sentirse atraída por alguien que despierta una energía arquetípica concreta, sin importar el género. También Hillman habla mucho de esto y me encanta, porque tal vez del guerrero, la sacerdotisa, el amante, la madre, el Hermes, es decir, la clave ya no es en el género biológico ni de la identidad sexual, sino en el arquetipo activado. Y eso, de hecho, hay algunas autoras
contemporáneas que hacen que les voy a dejar abajo, ¿no? Como sugerencias para que los lean, es genial. Y bueno, finalmente también Sidre Strong propone algo sobre la matriarca interior, que solo les voy a dejar este fragmento y les voy a dejar con las ganas de ir y leerlo más, porque también hay una matriarca interior, ¿no? Que es una figura que siente en cambio ella orgullo por la feminidad y ve a las mujeres como superiores a los hombres, a veces rechazando las cualidades masculinas tradicionales, cuando no se integra esta matriarca interior, ¿no? Cuando se integra, tenemos ahí varias diosas y representaciones que más bien nos, nos empoderan. Aunque menos problemática para el sistema patriarcal que el patriarca interior, ¿no? La matriarca interior puede generar también sufrimiento tanto en hombres como mujeres al imponer vergüenza por cualquier comportamiento o sentimiento considerado masculino. Uh-huh. Bien, eso les dejo como dato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas voces, con estos diálogos con el patriarca interior sobre todo, ¿no? ¿Qué hacemos con este ánimo negativo? Que creo que es algo que se ha hablado ayer bastante y hoy desde muchas aristas, ¿no? Desde el reconocimiento, desde la cultura patriarcal externa, desde las luchas que hacemos legítimas, históricas, desde los roles de donde nos posicionamos, de tomar estos lugares, ¿no? De jefa, desde científica y demás, pero ¿cómo hacemos para que desde esos lugares el diálogo interno que tengamos también sea amoroso y no sea también como desde afuera me muestro en este rol, ¿no? Pero eso implica que llevo a las sombras muchas de las características femeninas, de lo femenino, de lo ánima, para poder mantenerme en estos roles, ¿no? Entonces, creo que Sidre Strong propone esto, como hay que hacerlo consciente, escuchar esa voz crítica, ponerle nombre incluso, póngale un nombre a su rey en las sombras, ¿cómo lo llamaría? Y eso es como parte del ejercicio que estábamos viendo arriba, ¿no? Tenemos este Trump, este Ring Rank, eh, no sé, este Zeus, ¿no? Ahí, Atenea, ¿no? Hija de Zeus, pero no más bien que sale de la mente, de lo racional, de la cabeza. Diferenciarse, empezar a distinguir entre lo que quiero yo y lo que esa voz impone. ¿Qué quiero yo y lo que me está diciendo esa voz que tengo que hacer? Recuperar el cuerpo. Uf, esto recuerdo mucho que me marcó bastante, sobre todo en el trabajo con círculos y con mujeres en comunidad. Cómo hay ese lenguaje corporal bien presente entre ellas y cómo es tan orgánico, es su lenguaje y yo a veces no estoy tan consciente de mi cuerpo, decía, ¿no? Como en esos espacios y eso fue una de las mejores enseñanzas, volver a sentir, a bailar, a menstruar sin vergüenza, volver a descansar, a respirar profundamente, ¿no? A veces, quiero darles un ejemplo, a veces este patriarca interior, cuando nos ponen un rol de entre comillas, de hombre, de poder, nos exige nos exige siempre, o sea, nunca va a dejar de exigirnos, ¿no? Porque nunca vamos a estar al nivel de eso que el patriarcado exterior nos impone, ¿no? Esos roles de hombre. Entonces, tengo así algunas amigas que tienen estos roles de jefas y así, y que no descansan, no paran nunca, porque les cuesta más estar ahí es como un demostrarse a sí mismas que todos esos logros y yo me preguntaba, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál será este diálogo que tienen ellas con su patriarca interior? Que está ahí exigiendo, exigiendo, exigiendo y que va a seguir porque finalmente, pues no es hombre, no, pues no eres como un hombre. Entonces, seguiráslo haciendo, pero igual, ¿no? Aceptar la imperfección, uff, qué alivio es eso. Sanar el alma no desde la corrección, sino desde la compasión. Wow, que es algo que vemos bastante en terapia. Y a mí me pasa mucho con los diálogos internos, ¿no? Cuando me hablo a mí misma, a veces cuando hablo afuera con los pacientes, así, veo estos diálogos y veo justo esta figura de la jueza crítica, del juez que critica, del perfeccionista, del patriarca, de la matriarca, y me voy a mis diálogos también y digo, wow, a veces también para afuera mostramos esta compasión, pero a veces nos olvidamos del servicio a nosotros mismos, de la compasión a nosotras mismas. Abrirse a lo femenino instintivo, que es como la invitación de estas jornadas y de estas mujeres y de estos espacios y de sus voces, ¿no?
conectar con la intuición, el arte, el símbolo, el mito, lo emocional, eso, lo sagrado femenino. Estas y muchas otras cosas que podemos hacer para entablar una mejor relación y un mejor diálogo con este patriarca interior. Bien, y para finalizar, yo sentía que hay como algunas otras autoras que me llamaron la atención y que yo también las estoy investigando y que les quiero compartir porque me parece hermoso que haya esto también, ¿no? Polly Young, que me habla mucho de la reforma del feminismo, del ánimos y de lo femenino consciente, nacimiento de un nuevo arquetipo que habla con Sein. No hay que poner de lado, obviamente, a estas feministas críticas, ¿no? Comunitarias, como María Lugones, su concepto de la colonialidad del género, cuestiona las categorías binarias de género impuestas por la colonización, desafiando las interpretaciones tradicionales de los arquetipos junguianos. Es una... sí, o sea, porque también se puede entender desde ahí. Y si bien ya está claro para nosotras que el arquetipo no es algo... es más bien un principio energético que no se instaura así en lo masculino, en lo femenino, hombre-mujer, pero bueno, hay que hablarlo, hay que dialogar con eso también. Entonces, yo le agradezco a una de mis amigas más cercanas, que es una feminista bastante crítica, ¿no? Que me dijo, chuta, lee María Lugones, escucha sus conferencias y uf, hermoso, hermoso. La feminidad consciente de Marion Goodman, Madre Virgen Anciana, también les recomiendo. Y sí, también Lorena Canal es una figura clave del feminismo comunitario territorial que trabaja como esta corriente decolonial que es surgida en la Abya Yala, ¿no? Que no es como América Latina, sino Abya Yala, que rompe con los feminismos hegemónicos occidentales de donde a veces también parten nuestros discursos. Creo que es importante tomar en cuenta estas autoras. Bueno, qué lindo, he podido hacerlo en el tiempo que corresponde. Quiero, ajá, bueno, aquí la Fer mandó unos libros. Sí, sí, ahí puse unos libros. Ajá, gracias Graciela, sí, la compasión. Y bueno, también en estos 8 minutos me gustaría que abramos a preguntas, comentarios breves. Y eso, así cómo se sintieron con estos ejercicios. Este último ejercicio, no sé, yo quiero dejarlos más bien abiertos. ¿Ustedes qué piensan? Lo podemos, capaz lo dejo para otro momento hacerlo. Sí, yo creo que con los dos ejercicios que hicimos es suficiente, pero la idea es como buscar maneras de reconocer y estos diálogos con nuestro patriarca interior. Dibújenlo, pónganle un nombre. Y desde ahí empiecen a dialogarlo. El arte terapia, desde enfoque junguiano, me ha dado unas herramientas para poner desde los cuentos, desde el registro, desde la narrativa, desde la oralidad. ¡Wow! Cosas súper, súper, súper hermosas. Sobre lo que mencionaste de los géneros y el ánima, ¿qué autores como referencia para este tema? De los géneros, no sé, no entiendo bien tu pregunta, ¿no? ¿Quieres tal vez como hablarlo y... Creo que está diciendo sobre la mirada del ánima en la actualidad para la perspectiva de género. ¿Qué autores? Sí, justo los que decía al final, y sobre todo este que le comenta, esta mujer que le comentaba a Fer, que me pareció así como súper interesante lo que propone. No recuerdo bien su nombre, Nati, si lo Ya puedes te lo busco. volver a poner en la diapositiva, pero bueno, las diapositivas se compartirán, entonces ahí también ustedes pueden ver y buscarlas. Pero sí, es justo Polly como Young. abrir, ajá, sí. Eh, bien, eso, no sé si alguien quiere comentar algo, hay una pregunta, ¿qué tal, cómo se sintieron con esta, como reconociendo estos diálogos de interior desde lo que les dijeron de niñas o esta figura del patriarca? Jenny tiene la mano levantada. Jenny. Sí, Jenny. voy. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero que nada, Stephanie, gracias. Qué bonita presentación. Qué bien armadita. Qué lindo verte ahí también participar de esta jornada. Eso, darle las gracias a la Fer también que envió los libros que están buenísimos. Los libros los puso ahí en el chat, entonces están los archivos de estos del Patriarca Interior y de Marion Goodman, ¿cierto? Que es interesantísima sobre
que yo creo que es como algo que nos persigue mucho, el perfeccionismo, ¿no? Justamente Sí. por intentar, no sé, también encontrarnos con esta figura masculina interna que yo creo que está muy interesante lo que hemos visto en las jornadas, un poco lo que quería comentar ayer sobre la ponencia de Fer. Es que tiene mucho que ver que cuando pensamos en el padre interno, o la figura del padre interior o en lo masculino interno, siempre estamos pensando específicamente en el padre o siempre estamos pensando específicamente en los hombres. Y mucho tiene que ver con las mujeres que nos criaron también y con la cultura que nos crió y el espacio en que crecimos. Entonces, a mí como que se me abrió algo dentro de esa reflexión que llevo haciendo mucho tiempo en relación a esta figura y pensaba, claro, o sea, la figura del patriarca interior está conectada con muchas figuras femeninas que estuvieron mucho en esta crianza, que por lo demás mayoritariamente antiguamente era más la crianza de las madres, de las profesoras, de las figuras de mujeres que nos criaron, ¿no? Entonces también está muy ligado, entonces es un tema que para mí siempre es como se sigue abriendo, 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 siempre crece, ¿no? Es como que uno piensa que trabaja la madre interna y el padre interno, espérate, pero está todo entrecruzado, está la madre interna y el padre interno así, y no sé si mi padre interno había como escuchado tanto como la importancia de la madre interna, que yo he tratado de cultivar mucho ella y siento a mi madre interna muy activa, pero el padre interno, oh, de pronto no lo tengo tan activo. Entonces, bueno, ayer con la ponencia de la Fer y ahora escuchando a Steffi también, nada, también creo que ahí hay algo muy importante a nosotras seguir encontrándonos con eso adentro. Así que eso. Gracias. Qué hermoso. Gracias, Jenny. Sí. Me resonó así rapidito yo trabajo ahora con educación, entonces llegó una familia, decía así como, bueno, descríbanme la personalidad de su hija, ¿no? Que entraba a la escuela. Y decían, sí, realmente es súper fuerte, le encantan los deportes, pues, y más bien es más hombre, no sé, es más hombre que mi hijo. Y eso fue así como, ok, entonces obviamente no. ¿Por qué? Porque siento que también hay que no revictimizar a las abuelas, a las madres de esto, pero sí reconocer que esos discursos también han sido para ellas de generaciones en generaciones, ¿no? A mí me pasaba mucho en casa que mi abuela decía como, pero dale de comer a tu papi, pero atiéndele a tu ñaño. Y al principio sí, era como muy como, chuta, no, ¿cómo? Pero luego decía, ok, no es como a mi abuela, sino como cómo integrar esto, qué pasa en mí, también en las relaciones, eso es pendiente. Tengo muchas amigas que tienen unas luchas feministas súper marcadas y luego en las relaciones también es como que a veces elegimos figuras, en cambio desde el machito, así, desde eso que impone. Entonces digo, ahí me pregunto, ¿cuál es nuestro diálogo con el patriarca interno? ¿Sí? Ana Laura. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Lo que dice Jenny me parece interesante, pero no creo que haya quedado en en este pasado. Yo siento ahora a las jóvenes mucho más competitivas, ¿no? Mucho más competitivas porque ya las mujeres que están como de mi edad ya no están en esa búsqueda en general, ya, ya están atrapadas o ya hicieron, ¿no? Pero yo siento muchas jóvenes mucho más competitivas y competitivas con las mujeres mayores como que dicen, ah, tú ya eres otro. No te dejan hablar, no te escuchan, no te dan un espacio, ¿no? Están como, es que nosotros estamos actualizadas, pero sin que tú puedas hablar. Entonces te tienen más callada ahora las jóvenes que antes te tenían callada las mamás o los papás en su caso, ¿no? Es interesante. Ahora esta competitividad está mucho más fuerte. Yo lo siento, digo, por el espacio que he estado yo habitando aquí, donde no ha habido dónde poner mi voz, ¿no? En 20 años, y dices, no, no puede ser posible. Entonces, no es algo que pasó, es algo que ahora están más fuertes en las mujeres jóvenes. Hay mucho más competitividad. Pero bueno, vamos a seguir con este tema y trabajándolo. Gracias. Gracias, Ana Laura. Qué lindo también poder dar voz a estas voces que también nos cuestionan bastante y es controversial. Susana, tienes levantada la mano. Y está tu micro apagado. Saboteando, sí. Eso me estoy autosaboteando.
Sí, esto del escucharse, bueno, justamente estaba hablando de esa palabra muteada. Mira, gracias, oye, súper lindo, entré un poquito tarde, me la perdí, pero lo que encontré fue contundente. Pero esto de las mujeres, yo creo que ese empoderamiento, esa palabra, empoderarse, fue una competencia de usar el lugar del hombre. Entonces también estoy muy de acuerdo con Ana Laura, que efectivamente esa liberación, o sea, ser mujer, pasó. Es decir, en un momento se liberaron pensando que iban a ser mujer, pero en el fondo, en el cuerpo de mujer, se empoderaron, pero como ven el poder en los hombres, tienen que ser igual que los hombres, competitivas, y te lo digo desde mi espacio también, soy profesora, atiendo muchos hombres y mujeres, y las mujeres siguen muy competitivas y eso así lo entendieron muchas veces y eso también esta sensación, usted no sabe nada porque ya yo estoy a punto de jubilar. Entonces esta sensación, por eso yo creo que hay que ser mucho desde, o sea, hay mucha educación, o sea, es más necesario todo esto que se está hablando. Sí, gracias, En verdad Susana. hace mucho sentido todo lo que tú dijiste y los ejercicios súper buenos y me produjo un insight. Me estoy Ay, oh, haciendo, wow. no, me estoy haciendo una tarjeta para mí. Ya, con eso me voy llenita del corazón de que se movieron cositas y eso es increíble. Gracias, Susana. Sí, sí, y creo que, no sé, también Nati, ayúdame con el tiempo, entiendo que tenemos Sí, otras. ya está Dani en la sala y ya estamos pasados. ¿Puedo? ¿Tengo Sí, un dale, drag? Ceci, dale. Por Dale. favor, buenos días a todas. Por favor, ¿podrías, lo estaba en una filmina y lo mencionaste, dice que la condición del animus es fragmentar. ¿Lo podrías explicar con un ejemplo? Sí, esta idea del ánimos como lo que fragmenta es justo eso que divide, que al tener esta potencialidad de organizar, es súper ejecutivo también, ¿no? Y es como este potencial en nosotros de poder como reorganizarnos en, a ver, también la razón es súper así, ¿no? Como a ver, cuando pensamos desde la lógica y de las ideas como vemos una situación, instintivamente podemos sentir que es más ánimas, ¿no? Como de, lo siento así, emocionalmente así, pero el ánimos más bien al fragmentarlo hace como distribuir las partes y te dice, es esa voz que te dice, a ver, esto es más, no sé, una situación X, a ver, no estoy muy clara. Poner Una límites, poner sí, límites poner es límites, fragmentar. ajá, ajá, Y es y una como, función del ánimos. sí, Sí, por distribuir ahí, sí, ajá. como cuando, para pensar en el ánimo y el logos, ¿no? Cuando la Biblia dice que lo primero que hace Dios para crear el mundo es dividir, separar, ¿no? Separa. El logos separa, pone límites entre las cosas. Esto es cielo, esto es tierra, esto es luz, esto es oscuridad. Sí, poner nombre a algo y decir, a ver, Sí, en una situación más como cotidiana, pienso en nuestro ánimos fragmentando esto como los diálogos, diciendo, a ver, pero esto pasa por esta razón, entonces más bien yo elijo entre verde o azul, y si elijo verde, no sé qué, o sea, estos tipos de discursos siento que son más ánimos, ¿no? Como la lógica. desde lo lógico, ajá. ¿Sabes qué me hiciste acordar, Steffi? Una ¿Qué? situación en la que una amiga se puso bien en ese lugar, porque yo le decía que había ido a un lugar y que me había sentido incómoda. No sé, Claro. me sentí incómoda, yo, ¿pero qué? Y mi amiga insistió, 3 horas estuve insistiendo, ¿pero qué exactamente te hizo sentir incómoda? Ella quería que yo le dé un detalle, que yo le diga, fue esto, fue lo que dijo fulana, lo que dijo Mengana, el color de las paredes, no sé, quería que le diga algo que me había hecho sentir incómoda. Y yo más desde un lugar por ahí más femenino, que va integrando, me sentí incómoda. No sé bien por qué, pero yo me sentí incómoda.
Ya. ¿no? Creo que ahí está claro, y ya, y me sentí incómoda y no pienso volver, además era lo que le seguía, ¿no? Pero es eso, el ánimo busca el detalle, ¿qué del discurso no te gustó? ¿Qué pasó, no? Eso, no Yo sé si a pensé que es Cecilia le complementario. aclaramos o le hicimos No, mal pero bien. es complementario para la vivencia en el Claro, mundo. Yo Que cosas te recuerdo afecten y que también, sepas qué cosas te afectan. sí, en la Sería, terapia también, ¿no? Claro, en la Uy, vida, usamos full el ánimo, la también como en conciencia. esto de, Todo esto, ajá, claro, para la sí, conciencia. sí, sí, porque tenía yo un terapeuta, bueno, no voy aquí a preferencias, pero tenía un terapeuta freudiano y era muy lacaniano, entonces era como todo fragmentar, razonar así, discurso, discurso. Entonces cuando llegué al espacio como una terapeuta junguiana, y ella me decía, ¿pero qué sientes? Y a mí me costaba un montón, como, ok, ya es de eso y ya. Y como trabajemos más bien desde la emoción, del sentir, y yo como de, pero necesito dividirlo así, me veo también desde el rol de terapeuta haciendo desde estos dos lados, ¿no? Como desde lo que sientes y también como queriendo fragmentar todas las partes, y pero ahí ver, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y separando, ¿no? Seccionando, ahí sacando así trocitos de todo. Ah, ahí está el ánimos y ánimas, y el ánima. Ujú. bien. Bueno, no sé, ya estamos pasadas, Sí. chicas, perdón a quienes levantaron la manito ahora, pero ya estamos sobre la hora de la siguiente ponencia, después ya sabemos cómo es, se nos atrasa todo, terminamos súper tarde, así Bueno, que cualquier cosita, Steffi, si querés pasar algún dato de contacto para que te puedan consultar por privado si quedó Porque, ajá, alguna duda ahora. sí, vi que Jessica tenía una pregunta y yo sí te puedo escribir y puedo darte más de esta autora, Lugones, Ah, sobre increíble. la pregunta, sí, sobre Lugones, Sí, sí. sí, sí. Pero bueno, bien. ajá, gracias por el espacio. Estoy tan honrada de sus preguntas, de sus expresiones y nada, me invita mucho a seguir formándome, a seguir aquí y agradezco muchísimo a Eleusis y a estas maestras, diosas, bellas que son todas ustedes con sus sabidurías y las ponemos aquí en esta olla común de Ujú, brujas y ujú. aquí. Bueno, Bien, eso. gracias. Gracias, Gracias, Steffi. Steffi. Bueno, Un muchas gracias. besito. Gracias a todas Bueno, por... espérame que voy a cerrar la transmisión a Facebook. No se vayan que ya volvemos con Daniela Loaiza. Un segundito, ya volvemos.